Paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga. Un gusto saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, le damos gracias a Dios por su bendición, porque ha estado con nosotros en toda esta semana. Y hoy, hermanos, vamos a dar inicio a este servicio de este domingo para glorificar el nombre de nuestro bendito Dios, porque Él es digno. Él ha hecho tantas cosas en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios: bendeciré a Jehová en el Salmo capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que Él nos guíe, que Él bendiga la exposición de su palabra, que Él use la vida de nuestra hermana Ruby, que tiene la dirección, y que use la vida de toda la familia López. Bendito sea nuestro Dios, pero también que bendiga también tu vida, tú que nos estás escuchando, hermano, allá en tu casita, y únete con nosotros. Este es nuestro servicio para adorar a Dios en esta hermosa tarde. Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador para bendecir tu nombre, para exaltar tu nombre, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú eres todo para nosotros. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el único Dios verdadero. A ti, Señor, elevamos en esta hermosa tarde nuestra oración, dándote gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Tú nos has bendecido, Señor. Tú, Señor, has provisto para cada uno de mis hermanos. Gracias, bendito Dios, porque en este tiempo difícil, Señor, bendito, no hemos tenido necesidad, Señor, porque tú has provisto para todos, Señor, bendito. Nos has bendecido abundantemente. Por ello te bendecimos, por ello te exaltamos, por ello glorificamos tu precioso nombre, precioso Dios, pues tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y la honra. Bendito seas, bendícenos en esta hora, Señor, y bendice a todos los que escuchen este servicio. Bendice a tu iglesia, precioso Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, que está en espera de estos momentos para unirse a nosotros, para que juntos adoremos tu precioso nombre. Gracias te damos por estos medios, Señor, por este internet. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por mi hermano Moy y su familia, por todos los que participarán en este día, bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias y en ese nombre damos inicio en esta hermosa hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y dejo lugar a nuestra hermana Ruby para que continúe. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos. Antes de iniciar esta alabanza, les pido que abran la palabra de Dios al libro de Isaías, versículo 25, capítulo 1. Capítulo 25, versículo 1, perdón. Gloria a Dios. Y dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdadera y firmeza. Y ahora vamos a entonar unos cantos, y el primero que vamos a entonar es el número 3, que se titula Al estar en la presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la
que abran al coro 69, que se titula Este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Enfermo, reprende a los demonios, al viento y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios, al viento y la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, al viento y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Amén, amén, hermanos. Y ahora les pido que abran el 18, el coro 18, que se titula Bellas Palabras de Vida. Bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nutren la vida, abrieron escuchadas aún. Bellas palabras que nutren la vida, abrieron escuchadas aún. Bellas palabras de vida, son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi vida, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nutren la vida, gloria y escuchadas aún. Bellas palabras que nutren la vida, gloria y escuchadas aún. Amén, hermanos. Y ahora dejo este lugar a quien corresponde. Padre Dios, amados hermanos, vamos a hacer la oración para que el Señor ayude a la persona que va a traer la palabra en este día, a nuestra hermana Lourdes López. Este canto que acabamos de entonar, Bellas Palabras de Vida, tiene un significado muy importante y es muy cierto, hermanos. Vamos a escuchar palabras de vida a través de la Biblia. Y eso es palabras que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hacer la oración. Padre Santo, amoroso, Señor bendito, hoy, Señor bendito, hoy te invocamos, Padre Santo, pidiéndote, Padre Celestial, que estés presente en este momento, que nos permitas, Padre amoroso, escuchar palabras de vida, que nos permita, Señor, escuchar tu santa voz, Padre Santo. Somos, Señor bendito, pecadores, pero, Padre amoroso,
en este momento te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y corazón, que hables, Señor bendito, hoy a nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Padre amoroso, que seas tú el que hable y no la persona, Señor, que está enfrente. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre amoroso. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a nuestra hermana Lourdes. Me gozo en esta hermosa tarde, ¿verdad? De que Dios nos ha concedido, hermanos, y que estamos unidos en un mismo pensar, ¿verdad? En alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y a la vez también, hermanos, escuchar su palabra. Una palabra hermosa, hermanas, que pues estuve meditándola y me llenó mucho, ¿verdad? De gratitud y de ese amor que Dios tiene para nosotros. Y quiero que abran su Biblia, donde quiera que estén, hermanos, en sus hogares, que abran la palabra de Dios y vamos a tener una lectura bíblica en 2 pasajes. Este es el primer pasaje que vamos a leer, hermanos, está en Malaquías 3:1 y luego prepare también la segunda cita que vamos a leer, que está en San Juan 1:6 y 7. Y ahí les va indicando el 15 y el 16. Pero vamos a hacer, hermanos, esta lectura porque tiene mucha enseñanza a nuestra vida para saber, hermanos, en qué condición nuestro Señor Jesucristo se manifiesta, ¿verdad? En un pueblo que vivía en ese tiempo y que fue de bendición para todos aquellos que vieron su rostro. Bueno, vamos a dar lectura y nuestro tema de hoy, hermanos, yo lo puse, ¿verdad? Que dice el tema, el amor inmutable de Dios. Fíjense qué bonito. El amor inmutable es algo que no cambia, es fiel, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Malaquías 3:1. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro primer pasaje, y el segundo está en San Juan 1:6, 7, y vamos a leer el 15 y 16. El mismo San Juan 1 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y en el 15 dice, en el mismo 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una palabra fiel y verdadera y no cambia. Vemos, hermanos, a través del libro de Malaquías al libro de Juan pasaron muchos años. El libro de Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo. Y este es el último profeta, el cual está hablando, ¿verdad?, a un pueblo que se había alejado de Jehová, de las leyes de Jehová. Y esta profecía fue dada, hermanos, a un pueblo religioso exteriormente, un pueblo que no más de boca, no más por el que dirán, voy a ir, voy a hacer, pero dentro de su corazón había frutos malos. Y eran deshonestos, era un pueblo deshonesto, era un pueblo corrompido. Y fíjense, hermanos, que dando una pequeña introducción del libro de Malaquías, que fue el último libro del Antiguo Testamento, para entrar a Mateo fue el último libro, dice que este pueblo estaba ya bien, no tenía la ley de Jehová en su corazón. ¿Por qué? Porque en el libro, si usted ha tenido la oportunidad, tiene 4 capítulos, es muy pequeño, pero vemos a un pueblo, hermanos, que decía, este pueblo, ¿en qué nos has amado? Fíjense bien la palabra, reclamaban a Jehová, ¿en qué nos has amado? Y Jehová les dice, yo los he amado, dice Jehová, porque yo escogí a Jacob y aborrecí a Esaú. De cuenta, Dios ya había amado a ese pueblo desde antes que ellos estuvieran diciendo, ¿por qué? ¿Por qué nos amaste?
Y así, hermanos, también vemos en el sacerdocio, también vemos que en Malaquías, hermanos, los sacerdotes decían, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Entonces, tanto era el pueblo como los sacerdotes estaban, hermanos, ellos reclamaban, decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Jehová les hace ver, ¿verdad? Lo que ellos estaban haciendo. Tanto dice que hablaban de la mesa del Señor como menospreciaban. Fíjense cómo menospreciaban las cosas sagradas de Dios. Estaban ofreciendo, hermanos, sacrificios, dice, de animales cojos, ciegos, hurtados, fíjense, hurtados eran robados. Entonces, vemos a un sacerdocio, hermanos, también bien corrompido. Y estamos hablando, hermanos, que ellos sabían la ley de Jehová y decían, ¿en qué te hemos menospreciado? Todavía ellos se sentían, ¿verdad? Que ellos estaban bien, pero realmente estaban ofreciendo mal sacrificio a Jehová. Y lo hacían, dice que lo hacían hasta con fastidio. Así como que, hoy otra vez vamos a hacerlo. Y hermanos, yo decía, ay Señor, llegaba a mi corazón, ¿cuántas veces en nosotros, en nuestra vida, de repente, ay, que vamos a hacer esto, oh, pues otra vez a las cosas del Señor, ¿verdad? Y cómo el Señor se fija en todo eso. No era agradable. Y también, hermanos, en un pueblo que se habían casado con mujeres extranjeras y el Señor decía, eso es para mí abominación, porque eran mujeres que adoraban a otros dioses y estaban corrompiendo. Y dice la palabra de Dios que se apartaron porque ellos también ya no seguían la ley de Jehová. Y así, hermanos, en los diezmos, en las ofrendas, dice que presentaban ofrendas adulteradas. Entonces, vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, en este tiempo, 400 años antes de Cristo, ya estaba decayendo espiritualmente, ya no hacían lo que a Jehová le agradaba. Y esto, hermanos, qué bonito el texto que leímos. Dice, aquí yo envío, todavía había amor, fíjense, a pesar de un pueblo que decía, ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos hablado contra ti? Fíjense cómo decía este pueblo, ¿en qué hemos hablado mal contra ti? Ellos habían dicho por demás servir a Dios. Decían, es que a los malos les va bien, los bendices. Entonces, ¿para qué servirte? Haz de cuenta fielmente. Si vemos que los impíos son prosperados, y esto decía, por eso hablan mal, dice la palabra de Dios, que hablaban mal de él. Dice que lo hacían con eso, esa manera de expresar ante Dios, que Dios es santo y poderoso. Y esto, hermanos, cuando él habla en esta profecía, he aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí está presentando, ¿verdad?, a un profeta que lo acabamos de leer en Juan, que vendría a preparar camino. Venía a preparar un camino, el cual se iba a presentar, dice, y vendrá súbitamente al templo del Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, quien deseáis vosotros. ¿Quién es el ángel del pacto? El ángel del pacto es el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, porque él cuando vino al templo, ¿verdad? Estuvo ahí, cumplió la ley, todo lo que se requería como la ley, pero también venía a hacer un nuevo pacto. Entonces dice, el ángel del pacto, ese ángel del pacto, nuestro Señor Jesucristo manifestado, el verbo hecho carne, como dice en San Juan 1. Y dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era una promesa, porque la promesa ya estaba dada. Porque dice que Jehová, dice, porque yo Jehová no cambio, dice en el capítulo 6, porque dice, yo no cambio por esto, hijos de Jehová, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque el Señor tenía piedad de su pueblo. Tenía ese amor porque los amaba a pesar de estas situaciones que el pueblo estaba quejándose, no haciendo lo que le agradaba a Dios. Todavía el Señor les decía a Jehová, enviaré el ángel del pacto. Qué hermoso es saber que el Señor Jesucristo, el prometido, vino a este mundo, ¿verdad? Para salvarnos. Entonces, cuando el profeta aparece, ¿verdad? Juan aparece en el capítulo San Juan 1,
1:6, hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es el enviado que habla en Malaquías 3:1, el cual iba a preparar el camino para el Mesías. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Y vemos cómo Juan, ¿verdad?, fue llamado a bautizar a un bautismo de arrepentimiento. Y este Juan dice que dio testimonio de él y clamó diciendo, este es en quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Juan reconocía que era antes que él naciera, él ya existía, que era el Señor Jesucristo, era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, aquel que venía a manifestarse en carne, aquel que venía a redimirnos de todo mal. Dice también en el capítulo, si usted sigue leyendo, hermanos, en San Juan, en el 19, fíjense bien, hermanos, quiero que lean conmigo este capítulo, San Juan 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los hijos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Porque Juan ya empezaba a bautizar y a predicar, ¿verdad? Y confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Juan mismo reconoce que él no es el Cristo. Dice, yo no soy el Cristo. Y dice, entonces, ¿quién eres? Le preguntan, ¿verdad? Estas personas enviados por los levitas, los mismos sacerdotes, ¿verdad? Aquellos sacerdotes que en el tiempo de Malaquías ya no ofrecían sacrificio agradable a Dios, ya habían adulterado, ya habían hecho tantas cosas abominables y como ellos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús todavía tenían esa inquietud porque ellos sabían que el Mesías vendría. Y le preguntan, ¿tú eres aquel Mesías? ¿Tú eres el Cristo? Y él dice, no, Juan, dice, yo no soy. Dice, ¿eres Elías? Tampoco, dice. ¿Cómo dice en el 23, hermanos? Lean conmigo el 1:23, dice, yo soy la voz de uno que clama por el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Desde Isaías está prometido aquel que iba a clamar, iba a dar testimonio, iba a preparar el camino, porque detrás de él venía el que iba a limpiarlos de todo pecado. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Le decían las personas, tanto los enviados de los sacerdotes y levitas, le preguntaron a Juan, bueno, ¿y por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, tú no eres esa persona que esperamos, entonces, ¿por qué estás bautizando? Y fíjense, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan, dice, le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Dice, él ya sabía, Juan sabía que él estaba haciendo una obra que venía atrás de él, alguien que iba a ser más poderoso, ¿verdad? Y que iba a limpiarlos de todo maldad y bautizarlos, pero en espíritu. Y dice que le preguntaban, ¿verdad? Entonces él dice, yo no soy, yo estoy preparando y está entre vosotros, pero ustedes no le conocéis. ¿Por qué no le conocían? Porque él sabía el corazón de estas personas, cómo iban a llegar hacia él. No creían, no querían creer que venía ya el Mesías. Y dice, está entre nosotros. Dice también el 29, dice, al siguiente día, fíjense qué bonito relato, ¿verdad? Dice en San Juan 1:29, después que le hacen estas preguntas a Juan el Bautista, él les dice, no, dice, yo no soy, pero al día siguiente, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es un testimonio de Juan que le dice, he aquí el Cordero. ¿Cómo Juan sabía que Jesús era el Cordero de Dios? Dice, por aquí mismo nos da la respuesta en esta lectura. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Ya está dando testimonio Juan
de que Jesucristo, Jesús es el Mesías y es antes que él, lo reconoce como el Mesías y como Dios. Dice, yo no le conocía, dice Juan, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Primero él tenía que venir con ese bautismo en agua de arrepentimiento, empezar a ese pueblo que se había desviado 400 años antes de Cristo, 400 años el cual este pueblo ya no se estaba alejando de Dios, ya no quería saber, ¿verdad? Estaban esperando un Mesías, pero un libertador físico como un guerrero, pero él dice que él estaba manifestando al Hijo de Dios, porque también él daba a conocer a aquel que venía con él, era antes que él. Dice que yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, fíjense cómo el testimonio de Juan dijo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, sobre el Señor Jesucristo. Y dice, y yo no le conocía, dice en el 33, yo no le conocía, quiere decir que Juan, antes de que Jesucristo se manifestara, sabemos que ellos eran parientes, eran, creo que primos, hermanos, está más o menos, se sabe que eran parientes cercanos. Se conocían a lo mejor de amistad y de parentesco, pero Juan mismo dice, yo no le conocía, yo no le conocía. ¿Cómo conoció Juan a Jesús como el Mesías? Aquí mismo nos lo dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, fíjese, Juan ya había tenido una revelación. Dice, yo no le conocía, pero el que vino a bautizar, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Dónde vio Juan esto? ¿Ustedes han leído donde Jesús fue bautizado? Dice que descendió el Espíritu Santo como una paloma. Juan lo miró. Juan el Bautista miró a Jesús en ese momento que se vino y permaneció. Y él ya sabía, porque él ya se le había sido revelado, que el Espíritu Santo iba a descender como paloma y que iba a permanecer en él. Dice, y yo, Juan, el que me mandó que hiciera esto o que bautizara, mismo Juan da testimonio en su ministerio como estar bautizando, dice que él no conocía, pero se acordó de esa revelación que Dios le había hecho a él, diciendo que aquel sobre quien veas. Entonces Juan iba a ser testigo del Mesías, de aquel que era antes que él. Y dice, el que veas descender el Espíritu. Juan, cuando vio esto, reconoció que Jesús era el enviado, que Jesús era aquel que él tenía que preparar el camino para que él viniera y entrara a este mundo en su ministerio. También iba a ser discípulos, como lo hizo, ¿verdad? El Señor escogió sus discípulos. Y Juan dice, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, cuando yo leí esta pequeña parte de la palabra de Dios y vi, hermanos, cómo Juan en su ministerio, él bautizaba, pero él ya sabía que un día él iba a conocer al que era enviado de parte de Dios, al que era el Hijo de Dios, aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando él viera una paloma descender sobre el que iba a bautizar, ese era el escogido. Imagínense, Juan, saber que Jesús era el enviado, era aquel el cual estaban las escrituras escritas desde Malaquías, que vendría el ángel del pacto y que había alguien que preparara. Él sabía, hermanos, porque aquel que le había enviado a que bautizara, él mismo, Juan dice que el que me envió, aquel que me dijo todas estas cosas, es el mismo que estaba enviándolo a bautizar. Y él vio y dio testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos, hermanos, un nuevo surgimiento en Israel.
Vemos un nuevo pacto que surgía. Aquel que iba a venir, hermanos, a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Un pueblo que nomás se arrepentía en un momento, pero no podía limpiarse completamente porque no había un nombre en quien poder ellos decir, en el nombre de Cristo Jesús soy salvo, en el nombre de Cristo Jesús soy limpio. No, porque todavía no se manifestaba Jesucristo. Pero Juan sabía que Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque él ya, el Padre le había hecho saber, aquel que le había enviado a bautizar, le había dicho, aquel que mires, el que descienda el Espíritu como paloma, este es mi escogido. Y vemos, hermanos, cómo Juan da testimonio y dice, este es el Hijo de Dios. Y vemos el ministerio, hermanos, del Señor Jesucristo tan precioso. ¿Cuál fue la misión de nuestro Señor Jesucristo? Venía a cumplir la ley, como dijo en Malaquías, ¿verdad? Vendrá en su santo templo, estará allí. Pero Él venía a hacer un nuevo pacto. Este nuevo pacto era la redención de la justificación plena, de nuestro perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. El que daba testimonio Juan, el que lo miró, el que dijo, yo no soy digno de desatar la correa de tu calzado, porque ya sabía, el Espíritu Santo ya le había hecho sentir a Juan que Él era el Cristo, que Él era el prometido. A pesar de que el pueblo de Israel ya había pasado una soledad, ya no había, hermanos, antes de Juan el Bautista no hubo profeta, ya no hubo 400 años antes de Jesucristo, estaba el pueblo de Israel viviendo, hermanos, sin la guianza ya de Dios, de nada, no había profecía, no había palabra de Dios, solamente, hermanos, cuando el Malaquías, ¿verdad?, termina este libro, fíjense, si hemos leído en Malaquías 4:4, dice, lo único que Jehová le dice a su pueblo, porque ya sabía que iba a pasar 400 años antes de que apareciera el Mesías, dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Hebrón, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día Jehová, antes de que venga el día de Jehová grande y temible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina, hermanos, el libro de Malaquías. Venía una ausencia de 400 años para que apareciera, hermanos, Juan el Bautista, aquel que venía a preparar el camino, aquel que era enviado de parte de Dios. Y aquí surge, hermanos, el nuevo nacimiento, ¿verdad? De un nuevo pacto que venía, hermanos, a establecer nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino, hermanos, su misión principal era venir a morir por nuestros pecados. Morir por tus pecados y por los míos. Él venía a venir como cordero inmolado, fue llevado al matadero, dice Isaías. Esa era la misión, ese era el amor incondicional, ese amor inmutable de Dios. Él nos ha amado, dice también en Malaquías, dice que nosotros, dice, si obedeces, dice mi ley, dice, si ustedes no quebrantan y llevan en sus corazones mis ordenanzas, dice, ustedes serán mi especial tesoro. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actúe. Fíjense cómo el Señor no ha olvidado a este pueblo, tampoco nos ha olvidado a aquellos que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque Él es amor, vino a darnos amor, hermanos, con ese amor de su vida por nuestra vida, ¿verdad? Él vino a morir, hermanos, en una cruz, el cual fue terrible su muerte. Y lo hizo, hermanos, no lo hizo pensando en decir, ay, este pueblo tan malo que ha sido, o estas personas que no me aman. Él venía a amar sobre aquellos que no lo amaban. Venía a morir por mis pecados y por los tuyos. Con ese amor, hermanos, que no tiene comparación. Es un amor, hermano, que no tiene límite. Porque nos amó tanto, dice en San Juan 3:16, que envió a su Hijo, el único que vino, era el único que podía morir por nuestros pecados, hermanos. Era la única sangre preciosa del cual nosotros podíamos tener vida. No podía haber otra sangre que no fuera del Hijo de Dios.
porque no había ni un justo, dice la palabra, no hay justos, ni uno. Entonces el Señor Jesucristo vino y se manifestó, y Juan fue el primer testigo, Juan. Juan el Bautista miró y dice, este es el Hijo de Dios. Este es el que me dijo, el que bautiza con espíritu y el que descendía como paloma sobre él, el espíritu, este es el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, hermanos, nosotros lo hemos aceptado. Hemos creído en él por fe. Creemos por fe que él vino hace más de 2000 años y murió por ti, por mí. Y aún, hermanos, la palabra de Dios lo enseña y hay escritos. Aparte de la palabra de Dios, hay historiadores que hablan de aquel hombre justo, santo, que fue llevado y fue crucificado. Hay historiadores que hablan de este acontecimiento, el cual es real. No puede haber mentira porque esto es real. El Señor Jesucristo hace más de 2000 años vino y se presentó. Y Él venía, hermanos, con ese amor que ya había prometido, que seríamos su especial tesoro, pero sí andábamos en su ley. Ahora, si tú aceptas a Cristo con todo tu corazón y sigues el camino que es la verdad y la vida, eres tú su especial tesoro. Eres tú especial tesoro ante Él, porque Él nos sigue amando, aun cuando somos imperfectos y pecadores, pero dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús podemos hallar la salvación. Y nosotros, hermanos, nos allegamos a Él, porque es nuestro único Salvador. Y Juan, hermanos, sabemos la historia de Juan, ¿verdad? Como él pues lo bautizó y vio todo esto y da testimonio. Y hubo testimonio de él más adelante, el cual él vino a cambiar los corazones. El Señor Jesucristo vino a cambiar los corazones de piedra por un corazón de carne. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros creamos en Él y que le sigamos amando. Que no caigamos como el pueblo, hermanos, en los tiempos de Malaquías, que ofrecían sacrificios ya adulterados, robados, ofrecían sacrificios defectuosos. El Señor lo que quiere de nosotros es un corazón dispuesto, limpio. Porque de nada sirve, hermano, hacer algo si nuestro corazón no lo desea de corazón en amor hacia nuestro Dios. Podemos hacer muchas cosas como hacía el pueblo de Judá en ese tiempo de Malaquías. Dice que el pueblo se había desviado, se habían casado con mujeres extrañas y toda esa lealtad a sus esposas las habían dejado porque se divorciaban y buscaban a las mujeres extranjeras. Y Jehová les decía, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, dice en Malaquías 2:15. Dice, si no, sean llenos de la ley de Jehová, el que él había dicho, no te unas, sigue, no busques allá afuera, porque allá hay dioses ajenos, allá te van a desviar. Y hubo, hermanos, un pueblo el cual se alejó hasta en esto. Dejaron, hermanos, a sus esposas y se unieron con mujeres extranjeras. Y decía el pueblo, ¿por qué? ¿Por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? Y Jehová decía, porque ustedes han dejado mis leyes, han dejado mis estatutos y se han olvidado de Jehová, han servido a otros dioses porque sus corazones se desviaban. Y yo viendo, hermanos, todo esto en la actualidad, sigue siendo lo mismo, hermanos. Aún, hermanos, hemos cambiado de repente las cosas de Dios por cosas del mundo. Hay personas, hermanos, tristemente cristianos, a lo mejor que han dejado, hermanos, el camino del Señor por seguir las cosas del mundo. El Señor no, el Señor quiere que lo sirvamos a Él, que sea nuestra prioridad nuestra familia, que sea nuestra prioridad nuestro matrimonio, que sea nuestra prioridad con nuestros hijos, porque Él ama la fidelidad, Él ama el que sigue sus leyes. Y cómo no servir al Señor Jesús con alegría, con corazón dispuesto. Porque había un pueblo, hermanos, que nomás servía a los fariseos, los saduceos. Ellos tenían su manera de querer servir a Jehová. Según ellos eran justos, según ellos eran limpios, no eran pecadores. Pero Jehová sabía el corazón de todos ellos. Y Jesucristo, cuando vino y se manifestó, Él no fue a predicar a los fariseos porque ellos no creían en Él. No creían, dice Juan, no creían en Él. Vino, hermanos, con aquellos que eran los necesitados, con aquel pueblo que necesitaba oír a una palabra viva, a un camino,
al que tenían que oír a Cristo. Y hubo muchos salvados cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y hubo discípulos que siguieron predicando el evangelio. Pero el Señor Jesucristo vino por amor a ti y a mí. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos contemplar, el amor de nuestro Señor Jesucristo al venir a morir por nosotros. A morir, hermanos, voluntariamente, porque Él nos ama y somos su especial tesoro. Pero hay una condición, Tienes que andar en su camino, porque no puedes ser bendecido si tú no andas en el camino de nuestro Dios. Y Él es la verdad, dice que Él es la verdad y la vida. No podemos ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y dar testimonio, hermanos, en nuestro tiempo, que solo Jesucristo salva, que solo Jesucristo hay perdón, que solo en Jesucristo hay vida eterna. Y esta es nuestra misión. Cualquier persona que me escuche, si no has aceptado a Cristo, acércate a Él. Él es el único camino, Él es la única verdad, es la única vida, porque hay testimonio verdadero en Él. Juan dio testimonio de Él y nosotros hoy en estos tiempos estamos dando testimonio que Jesucristo es nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra y glorificamos su nombre eternamente y para siempre. Y Él vendrá, hermanos, si estamos seguros que Él nos llevará, porque Él ha prometido a aquellos que le amen. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro ayudador, Él es todo para nosotros. Entonces nosotros, hermanos, lo único que resta es que ofrezcamos a nuestro Dios ofrenda de paz, ofrenda, hermanos, de gratitud, ofrenda, hermanos, de sinceridad, que nos acerquemos a Él, hermanos, no un pueblo, hermanos, un pueblo que tenga defectos, un pueblo, hermanos, que sigue las cosas del mundo, porque el mundo no puede estar junto en el camino de nuestro Dios. Tenemos que apartarnos de todo eso y seguir el camino que es Cristo. Y te invito a que tú le sigas y que leas el libro de Juan. Es hermoso, hermanos, el libro de Juan. A mí me ha edificado tanto en mi vida personal y le doy gracias a Dios por su palabra, porque todavía tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Aprovechemos el tiempo y todas las cosas que hagamos, hermanos, que sea de gratitud, de ofrenda especial a nuestro Dios. Y esa es la ofrenda que a Dios le agrada, que hay un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón puro, y que busquemos día a día, hermanos, la santificación, porque dice la palabra de Dios que sin santidad no podemos ver a Dios. Así es que, hermanos, busquemos la santidad día a día, que estos tiempos que estamos pasando, hermanos, a lo mejor para muchos es que se están enfriando, porque hay profecía de esto, hermanos, que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. No entremos, hermanos, en ese equipo de personas. Entremos, hermanos, en los que están permaneciendo con sus lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo, porque vienen tiempos difíciles, hermanos. Pero ¿sabe qué? Si Cristo está en su corazón, todas las cosas vamos a poder vencer, porque en Cristo está nuestra esperanza. Y así, hermanos, le doy gracias a Dios por su palabra y así les invito a que sigan leyendo el libro de Juan, hermanos, para que sean edificadas sus vidas y que fortalezcamos nuestro espíritu y que el Espíritu de Dios hable a sus corazones. Así, hermanos, pues dejamos este lugar a nuestro hermano pastor, hermano Valentín, y Dios les bendiga y sigamos adelante, hermanos. La paz de Dios. Gloria a Dios. Qué bonita palabra que hemos escuchado y hemos aprendido bastante. Bueno, Dios tiene mucha razón en exigirle a un pueblo que supuestamente es su pueblo. Israel era su pueblo. Dios tiene todo el derecho de demandar de su pueblo lo que Él quiere: justicia, rectitud, obediencia. Y así como a Israel, también a nosotros, como hijos suyos, Dios nos pide que seamos fieles. Como hemos visto en esta tarde, los resultados de desobedecer a Dios, los resultados de darle a Dios las obras. Hoy que hemos estado en nuestros hogares y que no hemos ido al templo, quizá tú ya te acostumbraste a estar en tu casa y quizá ya no quieras regresar al templo, pero quiero decirte que no te conformes. Jehová está en su santo templo, dice Habacuc.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No nos conformemos, aprendamos de lo que hemos escuchado en esta hora, este mensaje, de cómo Israel se apartó de Dios y Dios le reclamó. Démosle al Señor lo mejor, porque Él merece lo mejor. Vamos a hacer esta oración dándole gracias a Dios por su palabra y que Dios siga usando la vida de mi hermana Lourdes y de cada uno de ustedes, hermanos, que predican la palabra del Señor, que el Señor les siga usando. Y aprovechemos este tiempo para hablar de Cristo Jesús, para decir que solo Cristo es la única esperanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor bendito de Israel, cómo se alejó, cómo se descuidaron, cómo, Señor eterno, ofrecían sacrificios que tú no aceptabas. Bendito Dios, fueron desobedientes y el resultado fue que tú te apartaste de ellos. Ayúdanos a aprender, Señor, de estos ejemplos para que nosotros seamos leales a ti, seamos obedientes a ti. Señor bendito, tú mereces lo mejor. Tú mereces lo mejor de lo mejor. Eres digno, Señor, de que tu pueblo se esfuerce, de que tu pueblo te honre, te dé lo mejor, te demos lo mejor, Señor bendito, lo mejor de nosotros, el más grande esfuerzo. Señor bendito, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que sigas estando con nosotros y que esta palabra sea de bendición para aquellos que la escuchen y que se cumpla lo que en ella está escrito de que Señor no volverá vacía, sino que logrará el propósito por el cual tú la has enviado. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia, Betel, bendice a cada uno de tus hijos y sigue agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Bueno, hermanos, antes de cerrar este servicio, tengo algunos avisos. Quiero avisarles que esta semana, primero Dios, el 21 de junio, ya vamos a dar inicio nuevamente a nuestros cultos. Este domingo a las 2 de la tarde, damos inicio nuevamente. Gracias a Dios por ello. Yo sé que usted ha estado esperando este momento. Yo sé que hay muchos hermanos, hermanas que ya quieren estar en la casa de Dios. Y hermano, esto es bueno porque la Biblia dice que es bueno y agradable y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Yo sé que ustedes en su hogar han estado haciendo servicios, han enseñado a sus hijos, pero hermano, y sí, la iglesia ha dicho que la iglesia somos nosotros. El templo, pues, es el lugar donde la iglesia se reúne. Pero también el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y anhelamos esas bendiciones. Así es que, hermanos, gracias a Dios por ello, que ya vamos a regresar. No sabemos cuánto tiempo, solo Dios lo sabe. Lo que sí les insto a que aprovechemos el tiempo que el Señor nos permita estar en nuestros templos al máximo, al máximo. Ya no vamos a poder estar como antes, que podíamos estar 2 horas, 3 horas. Ahora vamos a estar con un tiempo muy limitado, porque así nos han pedido las autoridades. Entonces, hermanos, dado que el tiempo va a ser muy limitado, les voy a pedir que seamos puntuales, que lleguemos antes de empezar el servicio, porque se van a seguir muchas reglas, aún hasta en la forma de acomodar a los hermanos en sus bancas. No vamos a dar inicio hasta que todos los hermanos ya estén acomodados y entonces vamos a dar inicio. Por eso es importante que
si el culto va a empezar a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde ya estén todos acomodados en sus bancas. Se ha dividido la iglesia en 2 grupos, dado que no es posible estar todos en un solo grupo, en un solo servicio. No podemos estar todos, dado que pasamos de los 80 con niños. Entonces se ha dividido en 2 grupos. El primer grupo se va a presentar este domingo a las 2 de la tarde. El primer grupo al cual nosotros vamos a estarles llamando en esta semana para confirmar que usted está en el primer grupo. El segundo grupo se va a presentar el jueves a las 7 p.m. y vamos a estar rolando estos grupos para que no se estén reuniendo solamente los jueves, sino nos va a tocar jueves y también domingo. También vamos a estar rolándolos para que nos sigamos viendo, ¿verdad? Vamos a hacer un rol para que nos veamos, nos estemos viendo seguido, ¿verdad? No va a ser fijo los grupos de que les va a tocar domingo o jueves las mismas personas, sino que vamos a rolarnos para podernos ver y saludar, ¿verdad, hermanos? Les suplicamos que no se vayan a sentir si no les toca en el primer grupo. No vayan a decir, ay, el hermano hizo, el hermano ya está haciendo acepción de personas, o ha citado a los más favoritos de él. No, hermanos, no se vayan a sentir por eso, sino que vamos a hacer los grupos de acuerdo, pues, a las necesidades también que tenemos. Hay hermanitos que les es difícil conectarse al internet, por el Zoom, y a eso les vamos a dar prioridad. Y también a los hermanos mayores, aunque se pide que los hermanos mayores se queden en casa, pero ya algunos hermanos me han manifestado su ansiedad por estar en el templo, su deseo por estar en la casa de Dios. Y bueno, nosotros vamos a recibirlos también a los adultos mayores. Como dije, hermanos, les pedimos que cumplan. Si a usted le toca el jueves, que vaya el jueves. Si le toca el domingo, que vaya el domingo. Porque dado el tiempo, hermanos, es importante, hermanos, que aprovechemos, que seamos puntuales, que lleguemos temprano, pero que también vayamos el día que nos toca, que no pongamos excusas y digamos, bueno, es que no puedo por el trabajo, no puedo por esto o lo otro. Que cumplamos, hermanos. Yo no sé qué tanto tiempo el Señor nos va a permitir, como les dije, estar nuevamente en nuestros santuarios. Así es que el tiempo que el Señor nos conceda, aprovechémoslo. Vayamos al templo como pensando que en ese mismo día va a venir el Señor por nosotros. Así es que aprovechemos al máximo, hermanos. Amén. Y bueno, estas son los anuncios. Deseamos que Dios les bendiga abundantemente. Y aunque vamos a estar en el templo, vamos a seguir teniendo nuestros servicios en vivo, hermanos. Vamos a estar grabando en vivo los cultos. Así es que de esa forma, pues también vamos a seguir predicando el evangelio a las personas que nos están escuchando por internet. Y bueno, estos eran los avisos. Pueden llamarme para preguntarme, pero también les vamos a estar llamando para decirles si les va a tocar en el primero o en el segundo grupo. No sé si se me pase algún detalle. Vamos a hacer esta última oración, dándole gracias a Dios
y después recitamos el Salmo 23. Señor, gracias te damos por tu palabra nuevamente, por mis hermanos que han escuchado tu palabra. Te pedimos que sigas estando con ellos, que les bendigas y que esta palabra, Señor, llegue a muchos corazones para gloria de tu precioso nombre. Gracias, precioso Dios, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros. Bendito seas, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y levantamos nuestra mano para ser despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.